Quiero que me acompañen precisamente a Santiago, capítulo 4. Voy a exponer del versículo 1 al versículo 10. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, así que tal vez mientras estamos leyendo, leamos algunas cosas distintas. Sin embargo, estamos exactamente en la misma idea. Y quiero volver a dar lectura a este texto. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que en la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentanse y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Permítanme orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos acercarnos a tu palabra con la libertad y la confianza de que a través de ella tú deseas hablarnos, tú deseas transformarnos y tú deseas darnos vida, Señor, para nosotros poder vivir para ti. Así que te ruego, Señor, que a través de este sermón nos hagas conscientes de la guerra que estamos librando cada uno en nuestros corazones. Que nos des la gracia para luchar legítimamente contra nuestro pecado y entonces, Señor, poder vivir para tu gloria, humillados a ti, Señor. Te lo ruego todo esto en Cristo Jesús. Amén. Mi hija Sofía tiene 8 años, pero hace más o menos como 4 años tuve, considero yo, una de las pláticas más importantes de mi vida con ella, pero también como una plática que me marcó muchísimo a mí. Aunque Sofía era muy pequeña en ese entonces, tenía aproximadamente 4 años, siempre ha sido una niña inteligente que le gusta estar preguntando cosas y podíamos conversar de cosas sobre el pecado, podíamos conversar cosas sobre el arrepentimiento, yo podía hablarle acerca de Jesús y eso me permitía como tener pláticas muy honestas con ella. Algo que sucedió y recuerdo que me conmovió mucho fue una vez que Sofía hizo un berrinche, pero de esos berrinches que pataleaba y no podía dejar de gritar y no podía dejar de llorar. Y yo me acuerdo que había una frustración en mi ser porque yo había leído casi todos los artículos disponibles sobre crianza. De hecho, soy fan de Crianza Reverente y yo decía, voy a poner en práctica todos los consejos que nos están dando para poder ayudar a mi hija en medio de este berrinche. Pero recuerdo que por más que practicaba todas las cosas, me la llevé al cuarto a solas, le puse un par de nalgadas y luego empecé a explicarle la razón de por qué le daba esas nalgadas y yo la llevaba al arrepentimiento y le decía, hija, ¿por qué no puedes dejar de hacer este berrinche? Y recuerdo que sollozando y así, ya ves que cuando estás llorando y quieres hablar como que, papá, es que quiero obedecer, pero no puedo. Y fue en ese momento donde cayó una realidad
en mi vida y donde toda mi teología tomaba sentido. Por muchos años yo he predicado que el corazón del hombre está totalmente perdido sin Dios, y este corazón no puede responder a Dios si no es Dios haciendo una obra en él. Pero cuando me enfrenté ante esta situación con un berrinche de mi hija, yo quería que mi hija respondiera moralmente bien a algo que es imposible, no solo para ella, sino para todos los hombres sin Cristo. Fue ahí donde me di cuenta que el problema más grave de mi hija no estaba en su comportamiento externo, sino precisamente en su corazón. Y aunque ella tal vez estaba intentando obedecerme, claro que las nalgadas le dolieron y ya quería tranquilizarse. Sin embargo, algo dentro de ella no le permitía hacerlo, y es precisamente su pecado. No sé si te ha pasado que alguna vez has experimentado esta misma lucha interna. Quieres hacer una cosa y terminas haciendo todo lo contrario. O no quieres hacer algo porque sabes que eso está mal y terminas haciéndolo. Y la razón, jóvenes, la razón, hermanos, es porque todos estamos librando una batalla no necesariamente externa, sino principalmente interna. Todos estamos en una guerra, en la guerra más complicada, y es la guerra y es la batalla de un corazón que no ha sido completamente transformado y aún desea hacer cosas en contra de Dios. Así que a través de este sermón yo quiero dejar estas verdades muy claras. Tu enemigo número uno eres tú mismo. Y la verdadera guerra que estás librando no está fuera de ti, sino está en ti. Está precisamente en tu corazón. Sin embargo, a través de este pasaje también vemos que hay esperanza. Hay esperanza para todos aquellos que estamos luchando precisamente con este corazón pecaminoso. Y la esperanza no es nada más que acercarnos a Dios, someternos a Él y humillarnos para que Él siga haciendo una obra en nosotros. Así que lo que te quiero predicar a través de este pasaje es lo siguiente: porque Dios da gracia a los humildes, tú debes someterte y acercarte a Él y tomar de esa gracia para luchar contra tu pecado. Lo repito, porque Dios da gracia a los humildes, tú debes someterte y acercarte a Él y tomar de esa gracia para luchar contra tu pecado. Dividí este sermón en dos grandes encabezados, y mi primer encabezado está en el versículo 1 al versículo 3 y lo titulé de la siguiente manera: el orgullo y el egoísmo son tu primer enemigo a vencer. El orgullo y el egoísmo son tu primer enemigo a vencer. Y comienza diciendo el apóstol Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Y sabes que muchos tenemos la impresión de que en la iglesia primitiva se caracterizaba por tener paz y armonía, pero pasando precisamente el periodo de Pentecostés, nosotros vemos que la iglesia ha lidiado también con tener hermanos y miembros dentro de la congregación con envidias, con división. Y la razón es exactamente la misma, no por un agente externo, sino por un agente interno, que es el pecado que mora en el corazón de los hombres. De hecho, la carta de Santiago está reprendiendo una y otra vez las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia y en los judíos dispersos, pero que no deberían suceder en aquellos que se supone confiesan la fe en Jesús.
Así que el apóstol Santiago quiere que estén alerta y dar esta advertencia precisamente de que lo que está sucediendo dentro de la iglesia no necesariamente tiene que ver tal vez con la persecución que estaban sufriendo en el primer siglo, sino que estaba directamente ligada al problema interno. Por eso les pregunta en el verso 1, ¿de dónde vienen todos estos conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen las envidias? ¿De dónde vienen los desacuerdos? ¿De dónde viene la división? ¿De dónde viene la hipocresía? ¿No viene de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿No viene precisamente del pecado que aún mora en ustedes? Y bueno, tal vez para dar un pequeño repaso para aquellos que lo hayan olvidado, ¿dónde nace todo esto? ¿Cómo es que todos tenemos un corazón caído? ¿Cómo es que todos estamos luchando esta batalla? Y fue precisamente lo que heredamos de nuestros primeros padres, esta maldición que Dios le dio a Adán y a Eva por haber desobedecido en el huerto, esta desobediencia cósmica que nos ha alcanzado también a nosotros, esta desobediencia cósmica que también nos ha hecho a nosotros ser partícipes de Adán como cabeza federal, representando precisamente a todos los hombres y ahora también a los pecadores. Y cuando sucedió eso, también la primera reacción fue culpar a otros. Fue tratar de sacar la responsabilidad de su propio corazón. ¿Qué fue lo primero que dijo Adán cuando Dios lo confrontó? La mujer que me diste, no fui yo, no es que yo quería comer de ese fruto, no es que era mi intención, es esa mujer que me diste. Y no sé si te acuerdas, pero cuando Dios le trajo a Eva a Adán, Adán fue muy poético y dijo, esta es la mujer para mí. Así como que bien enamorado. Aprovechando el 14 de febrero, eso es una, escríbele algo así a la que te gusta. Tú eres carne de mi carne, ¿no? Y Adán se puso muy poético cuando vio a Eva. Pero ¿qué sucedió cuando pecó? Un divorcio emocional. Esa mujer que me diste. Se le olvidó esa mujer que era la carne de su carne. Inmediatamente el pecado corrompe tan profundo que entonces Adán no quería ser responsable de lo que estaba sucediendo internamente, sino que quería culpar a los agentes externos de su propio pecado. Por eso Santiago quiere asegurar que las guerras y los conflictos, los desacuerdos que están sucediendo entre ellos no provienen de agentes externos, sino que vienen de los propios miembros que combaten dentro de ellos, de su propia concupiscencia. Y están tan corrompidos que hasta usan cosas tan santas y tan sagradas como la oración para pervertirla debido a sus pecados. Fíjate lo que les dice el verso 3: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Aún este medio tan santo y tan sagrado, debido a la pecaminosidad de su corazón, se corrompe porque lo usan para obtener sus propias ganancias, lo usan para obtener cosas que satisfagan esos deseos pecaminosos. Así que el apóstol Santiago los está poniendo en una perspectiva donde ellos no tengan escapatoria. Sus envidias, sus deseos de matar a su hermano, cuando hablan mal de él, cuando generan división, todo esto viene de su corazón. Y aun cuando oran, dense cuenta qué tan corrompidos están, que aun cuando oran piden para sus propios placeres. Hermanos, el pecado mora en nuestros corazones. Y esa es una realidad hasta que Cristo regrese por nosotros. Yo quisiera decirles que cuando ustedes ponen su fe en Jesús, entonces se libran del pecado para siempre, pero no es así. Aunque el pecado
ya no tiene poder sobre un creyente, el pecado sigue haciendo sus estragos en la vida del creyente, porque un creyente dejará de tener pecado hasta que Cristo regrese por él y su cuerpo sea glorificado. Mientras tanto, tendrá que estar luchando con esta guerra interna que se está produciendo en su corazón. Así que necesitamos ser conscientes de eso. ¿Para qué? Para luchar legítimamente contra nuestros propios deseos. Si no entendemos que esta es una lucha interna, personal, siempre estaremos buscando factores externos para culparlos de nuestros propios pecados. Y no sé si alguna vez has usado esta excusa: no, yo soy así de enojón porque así es mi papá. No, yo soy así o estoy tan deprimido por la culpa de mis abuelos. Siempre estamos tratando de justificar nuestros pecados y nuestros comportamientos que no agradan a Dios, excusándolos con factores externos. Y ojo, no quiero minimizar factores externos que pueden producir ciertas cosas en nuestro corazón y que algunas de ellas muchas veces marcan nuestras vidas. Sin embargo, tú no puedes hacer responsables esos agentes externos porque el problema está en ti. A lo mejor algunos de ustedes dicen: no, yo no era así hasta que llegué a los dormitorios de la Yucla. Yo no era así hasta que conocí a estos compañeros en mi universidad. Yo antes, de verdad, tenía un testimonio intachable hasta que mis papás me mandaron fuera de casa. De hecho, esa es una de las más grandes excusas de los casados. Yo no era así hasta que me casé. No es cierto, siempre ha sido así, solo que no estabas expuesto a este tipo de presión, a este tipo de agentes externos que lo único que están haciendo es reflejar lo que hay verdaderamente en ti. Hermanos, las circunstancias nunca son responsables de lo que hay en tu corazón. De hecho, funcionan solo como un espejo para reflejar lo que hay dentro de ti. ¿Alguna vez has sentido envidia? ¿Por qué? ¿Alguna vez has tenido el deseo de asesinar a alguien? Y a lo mejor vas a decir: yo, hermano, jamás. Pero mira, te voy a poner una ilustración muy sencilla que a mí me ha pasado algunas veces. Espero que no me juzgues ahora que te lo confieso. Pero cuando he ido manejando y de repente se me mete un carro de manera imprudente que casi me hace chocar con él, yo espero que cuando yo le pite, esta persona que me vio voltee, me pida disculpas por lo que hizo, pero en lugar de eso voltea y me hace una majadería, y en ese momento me enciendo tanto de enojo que en mi mente empiezo a maquinar: voy a acelerarle tan fuerte que lo voy a chocar. ¿Sí explico? O sea, a lo mejor nunca he asesinado a nadie en mi vida, pero mi corazón sí he concebido estas escenas de cómo lo haría yo para vengarme de la injusticia que sufrí en ese momento. Hermanos, y la razón es porque nuestro corazón es pecador. Es que aún el pecado mora en nuestros miembros, dice el apóstol Santiago. ¿Cuántas veces has estado dispuesto a mentir para manchar la reputación de alguien más para tú salir bien librado? ¿Cuántas veces has estado dispuesto a hablar mal de otros para tú sentirte importante? ¿Cuántas veces has estado dispuesto a mentirle a tus profesores sobre tu tarea? Hermanos, necesitamos ser conscientes de esta realidad. Hay una batalla que estamos librando en nuestros corazones. Y nuestro enemigo número uno es este orgullo y este egoísmo que nos hace estar ensimismados, que no nos permite ver más allá, sino solo lo que nuestros propios deseos y nuestra propia carne anhela. Podemos usar los medios de gracia más lindos que el Señor ha establecido para darle gloria, para buscar nuestra propia gloria. Nuestro corazón está tan pervertido sin Cristo, y aún muchas veces en Cristo,
que necesitamos ser conscientes de esa realidad. Nuestro enemigo número uno a vencer es nuestro propio orgullo y nuestro propio egoísmo. Así que ven a Dios, humíllate delante de Él, toma de la gracia que Él tiene disponible para ti, para que puedas luchar contra tu propio pecado. Porque si quieres ganar esta guerra, tienes que estar alerta, tienes que tener la conciencia primeramente de tu propia responsabilidad. Pero en segundo lugar, también necesitas entender que sí hay agentes externos que están influenciando a tu propio corazón y están tratando de seducirte para que vayas en contra de Dios. Factores externos que están conspirando para que tu corazón vaya en pos de ellos e ignoren a Dios. Y es justo lo que tenemos en los versos 4 al 7, y es mi segundo encabezado. El mundo y Satanás son el enemigo número 2 a vencer. El mundo y Satanás son el enemigo número 2 a vencer. Y fíjate cómo lo dice Santiago: oh almas adúlteras, y abre unos signos de admiración en donde está exclamando esta realidad de aquellos que se han pervertido y se han ido en contra de Dios para seguir sus propios placeres que este mundo les ofrece. Y vuelve a levantar un signo de interrogación. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta es una de las frases más duras de todo el Nuevo Testamento. Oh almas adúlteras. El adulterio espiritual era algo muy conocido para los judíos, tanto Ezequiel como Jeremías, y de hecho todo el libro del profeta Oseas nos habla acerca de esta realidad, de cómo el pueblo de Israel, cuando se iba en pos de los otros ídolos, estaba precisamente adulterando en contra de Dios. Y Santiago toma esta fraseología para recordarles que no solo cuando vas en pos de otros dioses estás adulterando en contra de Dios, sino que hay un sistema en este mundo que es anti Dios, que es anticristo, y que tal vez está ofreciéndole cosas como muy lindas a los creyentes, y que si ellos no se dan cuenta de que este mundo es anti Dios, entonces van a abrazar estas verdades y estas ideologías del mundo y van a convertirse en enemigos de Dios. Y esta amistad con el mundo es cuando empiezas a hacer un pacto con este sistema. No solo se trata como de que, ay, somos compas. No, es que empiezas a cambiar tu lealtad hacia Dios por una lealtad hacia este sistema caído. Vas en pos de Él. Dejas tus afectos por Dios para poner tus afectos en este mundo y lo que este mundo te ofrece. Tu lealtad ya no es hacia Cristo, es hacia este mundo. Y el apóstol Santiago le está asegurando a estos creyentes que cualquiera que se alíe con algún enemigo de Dios se convierte de inmediato en un enemigo suyo también. Y esta advertencia es terrible, hermanos, porque Santiago no le está escribiendo a personas no creyentes. Santiago le está escribiendo a personas que se consideraban cristianas. Es una advertencia que debe prender una alerta en nuestras vidas, porque no es algo sencillo. Y esta advertencia es tan dura, fíjate el verso 5, porque Dios anhela celosamente a su pueblo. ¿O piensan que la escritura dice en vano? Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en ustedes. Y aunque no tenemos una escritura como tal sobre lo que Santiago dice,
La mayoría de los estudiosos concluyen que puede ser tomada de Deuteronomio capítulo 23 y 24. Fíjate lo que dice: tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Y está usando exactamente esta misma palabra para referirse a cómo Dios anhela a su pueblo, que Él no está dispuesto a compartir a su pueblo con nadie más, con ningún otro Dios, incluso con este mundo caído. Dios no lo va a compartir porque le pertenecen a Él, porque Él los ha comprado a precio de sangre y porque ahora cada creyente no puede dirigirse por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, porque Dios es su dueño. Y no lo va a compartir con nadie más. Dios es su amado. Él anhela a su pueblo y a su novia celosamente. Y el apóstol Santiago vuelve a abrir esta advertencia. Tengan cuidado. Tengan cuidado de no amar al mundo, porque el mundo va a tratar de seducirlos a través del orgullo y el egoísmo que hay en sus corazones. Fíjate el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y Él huirá de ustedes. Santiago vuelve a retomar el tema del orgullo, pero ahora agrega a un enemigo más. Y este enemigo es Satanás. Cito a Warren Wiersbe sobre este pasaje. El mundo está en conflicto con el Padre. La carne lucha contra el Espíritu y el diablo se opone al Hijo de Dios. El orgullo es el pecado mayor de Satanás y es su mejor arma contra el creyente y el Salvador. Dios quiere que seamos humildes, pero Satanás quiere que seamos orgullosos. Por eso le dijo la serpiente en el huerto: seréis como Dios. Satanás les aseguró a Eva y ella lo creyó. Dios quiere que confiemos en su gracia, siendo que Él da mayor gracia. No así el diablo, que quiere que confiemos en nosotros mismos. Satanás es el autor de todos los proyectos al estilo de hágalo usted mismo. A él le gusta inflar el ego y animar al creyente a hacerlo a su manera. A pesar de que Jesús le había advertido acerca de los planes de Satanás, Pedro cayó en la trampa, sacó su espada y trató de cumplir los planes de Dios a su manera. Y sabemos que el resultado fue desastroso. Y es por eso que el enemigo aparece en esta escena, porque él es el ejemplo mayor de orgullo. Y nos está advirtiendo Santiago, y le está advirtiendo Santiago a esta iglesia que tengan cuidado, porque tanto el mundo como Satanás están conspirando de tal manera que quieren apelar a los deseos perversos del corazón del hombre para que vaya en contra de Dios y no se someta a Él. Así que la única forma de encontrar esta gracia que Dios da, según Santiago, es sometiéndose a Dios y resistiendo al diablo. Y yo no sé si has pensado en la seriedad de esta lucha, pero yo quiero hacerte consciente de ello. Jóvenes, no se relajen. Jóvenes, no consideren que ya están completamente firmes, porque justo cuando crean que están firmes, están de nuevo en una línea para caer. No consideren que ustedes ya han librado todas las batallas y que no van a volver a pecar jamás. De ninguna manera, al contrario. Esta advertencia es para estar alertas y no caer en esta mentira. Jóvenes, nuestro corazón constantemente se va a querer aliar a este sistema caído, pues este sistema va a estar ofreciendo todo el tiempo cosas que son agradables
a nuestros ojos. Este sistema va a ofrecer cosas que son agradables a nuestra carne. Y este sistema no se va a cansar de ofrecernos cosas que son agradables para la vanagloria de la vida, para hacernos sentir orgullosos e independientes. Estén alerta, jóvenes, porque todas estas cosas Dios las aborrece. Los deseos de los ojos, de la carne y los placeres que esta vida te ofrece. Todo este mundo entero que está bajo el maligno, como nos dice el apóstol Juan, te va a ofrecer las cosas más perversas y las va a disfrazar de las cosas más deseables. Y si tú no estás alerta, si no estás consciente de que tu corazón puede ir en pos de ellas, vas a caer. Así que ten cuidado con lo que ves en tus redes sociales. Ten cuidado con lo que escuchas, la música que escuchas. Ten cuidado con las conversaciones que tienes. Está alerta en cada uno de esos detalles. Ten cuidado con cada cosa que te expongas, que este mundo te ofrece contrario a Dios. Escúchame, te está seduciendo, y si no estás consciente de esta verdad, te va a seducir hasta alejarte de Dios y destruirte, y convertirte en un enemigo de Él. Qué terrible sería eso. Hace muchos años conocí a un pastor en Tabasco, grandes amigos que éramos. Su hijo más o menos era unos 5 años menor que yo y teníamos una buena amistad. De hecho, su hijo un tiempo vino a vivir a Monterrey y rentábamos por ahí un departamento y él vivía con nosotros. Pero este joven quería estudiar en una universidad muy prestigiosa y sale de casa y elige la carrera de psicología. Y en el camino comenzó a enamorarse de todas estas filosofías que la psicología le ofrecía, y al ser foráneo no solo abrazaba estas filosofías, sino que las usaba para justificar sus actos inmorales. Y de verdad, para mí fue muy doloroso cuando su papá un día me llama desesperado y me dice: por favor, habla con mi hijo, ha renunciado a la fe, vive en unión libre con su novia. 19, 20 años. Para mí fue un shock, y a la vez podía entender cómo había sido seducido por este mundo y por las mentiras que Satanás constantemente estaba enviándole a su perverso corazón. Jóvenes, estén alertas. Acérquense a Dios, sométanse a Él y tomen de esa gracia que está disponible para aquellos que están dispuestos a reconocer su pecaminosidad y puedan luchar legítimamente contra su pecado. Y quiero concluir con los versos 8 al verso 10, porque creo que textualmente está dando las instrucciones prácticas que cada uno necesitamos hacer para luchar legítimamente contra nuestro pecado. Versículo 8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, acérquense a Dios. ¿Cómo? A través del arrepentimiento y la fe. A través de reconocer que sus manos han estado sucias, que sus corazones están impuros. Vengan en arrepentimiento a Dios, y Dios no va a desechar a ninguno que se acerque a Él. Vengan a Dios.
y humíllense. Reconozcan sus miserias. Reconozcan que son mucho más pecadores de lo que alguien más pudiera considerar acerca de ti. Reconoce cuáles son esos pensamientos que tienes cuando nadie te ve. Reconoce cuáles son esas acciones que tienes en lo oculto. Reconócelo para que puedas realmente humillarte a Él. Reconoce que estás más averiado de lo que te gustaría reconocer. Y entonces podrás disfrutar de la gracia que está disponible para ti en Cristo. Y de hecho quiero terminar la historia que comencé. Después de que se me pasó el shock con Sofía al entender que la lucha con ella no estaba necesariamente en el berrinche, sino dentro de su corazón, pude entenderla mejor. Recuerdo que me senté en la cama y me puse como a su altura y le dije: hija, ahora te entiendo, porque esa misma lucha de querer hacer algo y no poderlo hacer es una lucha que constantemente yo también estoy librando. Y recuerdo que en ese momento le ofrecí la esperanza que un día se me ofreció a mí, y fue la esperanza en Cristo. Y yo sé que a lo mejor ese día no me entendió nada y ella solo escuchaba así como que, pero yo sé que el Evangelio es la respuesta para mi hija, porque también el Evangelio es la respuesta para mí, y el Evangelio es la respuesta también para ti. Jóvenes, ¿saben por qué nos podemos acercar a Dios? Porque el Dios, creador de los cielos y de la tierra, se hizo hombre y primero Él se acercó a nosotros. Jesucristo hace posible que podamos acercarnos a Dios. ¿Y sabes por qué podemos humillarnos ante Él? Porque Jesucristo se humilló a tomar forma de hombre, y Él hace posible que nosotros podamos humillarnos delante de Dios. Es gracias a Jesucristo y es gracias a su obra que ahora yo puedo invitarte el día de hoy a ti. Acércate a Dios y humíllate, porque Él te dará la gracia necesaria para luchar legítimamente esta guerra dentro de ti. Oramos. Padre, cuánta necesidad tenemos de la obra de tu precioso Espíritu en nosotros. Hoy nos acercamos a ti de nuevo, en arrepentimiento y en fe, reconociendo la necesidad de que nuestros corazones sigan siendo purificados, de que nuestras manos manchadas sean limpiadas, de que nuestras mentes pervertidas sean transformadas. Hoy venimos a ti, Señor, reconociendo que la lucha más grande que tenemos no está fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros, y que no podemos lucharla si no es por la gracia que tú le das a los que se humillan. Así que hoy venimos a ti, Señor, porque tú lo has hecho posible en Cristo. Hoy podemos venir a ti en arrepentimiento y en fe y humillarnos, porque Cristo ha abierto un camino en donde el trono de la gracia está disponible para todo aquel que quiera encontrar oportuno socorro. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.